¿Qué tal, Cheeseheads? Bienvenidos a otro episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast donde vivimos, sufrimos y celebramos todo lo que pasa con nuestros Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Hoy venimos en extremo felices porque Green Bay acumuló su cuarta victoria seguida y volvió a pegarle a los Bears en Lambeau Field y en la edición número 211 de esta rivalidad. Y hablaremos de lo que dejó esta victoria. Por supuesto, también haremos la previa completa del próximo duelo en Denver contra los Broncos. Y para estos temas hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast, así que pónganse cómodos que esto ya arrancó. Y bueno, como les decía, Cheeseheads, hoy se nos une un nuevo invitado muy especial, alguien que conoce bien a nuestros Packers y que además vive intensamente su afición yendo a verlos en vivo, yo creo que cada año o cada que puede. Él es Salvatore León. Bienvenido, Salva. Qué gusto tenerte por acá y gracias por el interés en colaborar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. A toda la nación Cheesehead, pues muchísimas gracias por este espacio también. Y pues sí, encantado de colaborar contigo y con esta bella afición que son los Cheesehead. Perfecto, Salva, pues nuevamente gracias a ti por el interés en colaborar y por pues hacerte espacio, ¿no? Hay que empezar con la pregunta obligada en este podcast para todos los nuevos invitados, que es una pregunta de cajón, ¿no? ¿Cómo empezó tu afición por los Packers? ¿Qué te hizo volverte fan de los Packers? Es una historia que siempre que me preguntan, a mí se me hace muy chistosa. Llevo más de 27 años viendo fútbol americano. Eh, Recuerdo muy bien el primer artefacto, el primer accesorio que tuve del equipo. Fue una chamarra que mi papá me compró antes, cuando todavía no se tenía acceso a estas tiendas de la NFL, lo que todavía el producto de la NFL no penetraba mucho dentro de México. Solamente había una tienda donde vendían productos oficiales de la NFL y era en una tienda que estaba en un outlet, ahí en Toluca, en Lerma, en el estado de Toluca. Era la única tienda y mi papá pues nos llevaba a mi familia, bueno, a mi hermano y a mí y nos compraba, ¿no? De Navidad, recuerdo que fue una Navidad. Y me dice, pues escojan lo que quieran. Mi papá es aficionado del fútbol americano desde toda la vida y a mí me llamó mucho la atención los colores de Green Bay, ¿no? El verde y el amarillo pues resaltan de muchos otros colores y me compró una chamarra. Y a partir de ahí, pues le dije, pues yo no conocía nada del equipo. Mi papá, evidentemente, él veía mucho fútbol americano. Y a partir de ese momento, yo me enamoré de los colores. Mi papá me empezó a instruir mucho, me hablaba mucho de historia. En ese momento, pues era Brett Favre Ujú. y toda esa época que venía de ganar el Super Bowl frente a los Patriotas. Después, pues todo ese legado que hizo. Después el Super Bowl que llega contra Denver. Y pues bueno, de ahí para el Real. Pero tu papá, solo para aclarar, tu papá no es Packer, ¿él le va a otro equipo o qué? No, él es carnero, él le va a los Ah, ok, Rams. ok, ya, ya. Sí. Pero él nunca fue como que, él dijo, pues agárrale el equipo que te gusta, no te influenció No me para impuso hacer carrera. su... Ajá. Exactamente, amigo. Sí, no me dijo, no, pues adelante el equipo que tú quieras irle. Y a partir de ahí, todos los fines de semana, pues me sentaba con él me explicaba reglas, etcétera. Pero sí te estoy hablando que yo me acuerdo muy bien, o sea, tengo muy grabado esa imagen de, yo tenía 6 años cuando me regaló esa chamarra y a partir de ese momento hasta la fecha no dejo de ver ningún partido de los Packers. Eso es importante, ¿no? Cómo este tipo de cosas generan memorias entrañables que nunca se nos olvidan, y esas son las cosas que vale la pena compartir con otros, ¿no? Hablando de Sí. ese tipo de situaciones que son memorias entrañables, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu momento favorito como fan de Green Bay. Para mí yo creo que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Lambeau Field. Recuerdo muy bien el partido. Fue en la temporada en la que los Packers cumplían 100 años. Era el partido Mm, inaugural con contra los los Osos de Bears. Chicago contra Ajá. los Bears, donde Aaron Rodgers se lesiona, sale la primera mitad, regresa
y íbamos por abajo, creo que 20 puntos, me parece, y hace el regreso. Y no, para mí, porque aparte fue un viaje que hice completamente solo, era mi primer viaje solo, había ahorrado mucho tiempo así ya estaba trabajando, pero siempre de niñito yo veía, ¿no? Y todos hablan de que el mítico estadio Lambeau Field, que es la catedral del fútbol americano, que es como cualquier aficionado debe de ir. Entonces era mi sueño desde chiquito, ¿no? Yo veía los partidos y dije, en algún momento voy a cumplir ese sueño. Entonces yo recuerdo muy bien que pues, desde que llegué, o sea, hice todo el tour en todo el estadio, ahí en el famoso, Fuiste al Salón de la Fama, me imagino. sí, correcto. O sea, hice todo el recorrido con todos los fans ahí, hice todo porque aparte antes me dedicaba como a hacer cierto contenido, entonces iba entrevistando a las personas que iban pasando por ahí y no sé, o sea, fue muy bonita la experiencia. Y ya en el estadio, yo recuerdo mucho que cuando gana el equipo, era toda una marea de aficionados, o sea, que no lo podíamos creer porque pues ya, o sea, creíamos que el partido estaba perdido. Yo estaba bien triste porque dije, wow, era mi primera vez y dije, voy a ver perder a mi equipo. Pero ¿Y de no, o qué sea, fue, forma, no? Porque ¿y de qué forma? lesionándose muy pronto Aaron Rodgers, además de una forma dramática que decías, está empezando la Correcto, temporada y puede ser que ya hasta se acabe, ¿no? Después de esto. Pero sí, sí, correcto. sí. Sí, fue un partido muy especial el que te tocó ir a ver, ¿eh? Te felicito y qué bueno que hayas tenido esa experiencia, ¿no? Porque sí tienes razón, es algo muy especial poder ir ahí, como tú dices, ¿no? Creces con todo eso de la Catedral del Fútbol, es un estadio mítico, es además un lugar donde lo único que hay es eso. Es Entonces, eso. es muy importante o muy interesante ir, conocer eso, porque además si quienes han tenido la oportunidad de ir a otras ciudades, es, pues Green Bay no es una ciudad, es un pueblo y es algo Correcto, muy único, es algo muy único de visitar, honestamente. Es un lugar que gira en torno a un estadio de fútbol americano, básicamente, y es muy, correcto. muy interesante eso. Es algo muy, muy padre que compartes, Salva, y quería preguntarte también, ¿quién es tu jugador? A ver, voy a dividir esta pregunta en dos. ¿Quién ha sido tu jugador favorito de los Packers de todos los tiempos? ¿Y quién es tu jugador favorito de esta temporada? De todos los tiempos, yo creo que Rodgers, o sea, a pesar de que yo viví, o sea, muchos años, porque te digo, me tocó toda la era de Favre, pero a pesar de que es un salón de la fama y todo, hacía yo muchos corajes con Brett Favre, ¿sabes? O sea, era como, te daba partidazos, pero también te hacía pasar muchos corajes que decías, ¿cómo lanza esa intercepción? ¿Cómo? O sea, no sé, ¿sabes? Y Rodgers, como que yo ya era más adulto también, yo ya entendía mucho más el juego, evidentemente ya conoces mucho más, y como que Rodgers a mí me hacía sentir siempre como una seguridad, ¿sabes? O sea, como que tú decías, pase lo que pase, él va a salvar el partido, ¿no? Va a sacar una genialidad, un pase. Recuerdo mucho ese juego de playoffs contra los Vaqueros de Dallas, ese último Ujú. pase a Jerónimo Allison que coloca para el pateador, se me olvidó su nombre, que se acaba Crosby. de retirar, para Crosby, que El terminamos pase fue ganando. hecho a Jared Cook, el ala cerrada que Jared Cook, teníamos. perdóname, Sí, perdóname, sí, sí, perdóname, a Jared Cook, y o sea, una locura, fue una locura. este cuate, o sea, ¿de dónde? O sea, o los Hail Mary contra los Leones de Detroit o contra los Cardenales de Arizona, Sí. o no sé, o sea, siempre había algo de Rodgers que te hacía recordarlo, ¿sabes? O sea, yo me enamoré de él, de su juego. Muchos odian su personalidad, pero para mí yo creo que es un tipo que, pues, lo amas o lo odias, pero yo lo amaba, o sea, realmente sí, yo me enamoré de su juego, de todo, o sea, realmente de todo. Y Y actual, de, y de esta temporada, está complicado, pero bueno, pues creo que Micah Parsons, o sea, yo creo que o sea, el impacto que tuvo en la defensa, creo que toda la filosofía de la defensiva cambió, o sea, toda la cultura también cambió ahí, o sea, fue de impacto inmediato.
vimos a un Rashan Gary completamente diferente, vimos a Edwin Cooper, a Quay Walker, o sea, que estaban con él, ¿no? O sea, a pesar que son capitanes, o sea, Quay Walker era capitán de la defensiva, o sea, todos elevaron su nivel muy, muy, muy cañón. Entonces, La pero secundaria. la secundaria, o sea, con Evan Williams, no, o sea, Xavier McKinney, que la temporada pasada había tenido un temporadón y que cada semana tenía una intercepción, ahorita no tanto, pero digo, también es un capitán, es un líder dentro del equipo y puedes confiar en él, ¿no? Sí, sin duda, sí. Te fuiste con la respuesta safe, pero vaya, es difícil de contradecirlo, ¿no? Es difícil argumentar en contra. Y sí, como dices también de Rodgers, figura tal vez polarizante, sobre todo ahora que ya no es el quarterback de los Packers. Ya no sé. eh, pero bueno, sí, al final un grande, un histórico del equipo y alguien al que se le debe mucho, no solamente el título que ganó, sino también la afición que constantemente se refresca, ¿no? Y que hay mucha Sí, gente hay gente con la que yo he hablado también en el podcast que solo vivió la era Rodgers. Este es su correcto. primer cambio de quarterback. Entonces, sí, es una figura emblemática y no, pues es obvio que también es, por ende, uno de los Packers favoritos de mucha gente. Ahora, vamos a arrancar de lleno con el tema del episodio. Voy a empezar con una pregunta bastante directa, Salva. Quiero Sí, que me platiques cómo viviste tú la victoria contra los Bears esta semana. lo estaba esperando, ¿sabes? Porque es la rivalidad, o sea, es el matchup que tú esperas durante toda la temporada porque es el odiado rival, es la rivalidad más añeja de la NFL. Entonces, ver a unos Chicago Bears que estaban seed número uno, que venían jugando bien, con Ben Johnson como su head coach que vino a transformar al equipo por completo. Entonces, Ujú. yo esperaba un partido complicado, a pesar de que tenemos cierta paternidad o hegemonía contra los Bears desde hace muchísimo tiempo. Yo lo veía complicado porque, vaya, el equipo de los Osos estaba jugando muy bien, o sea, estaba jugando muy buen fútbol, pero también Green Bay venía jugando de una manera muy, muy fregona. O sea, ese juego contra los Leones de Detroit, a partir de ese momento, yo creo que cambió el mindset de todo el equipo y digo, jugó fútbol complementario. Ahora sí Ujú. jugó Green Bay los Sí. cuatro cuartos, ¿no? Ahí, Habíamos fíjate arrancado que la... quería hacerte un comentario, perdóname que te corto la inspiración, pero No, no, bien no, 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 rápido, adelante solamente Luis, adelante. quería construir todavía un poquito más el contexto de este tema. Es importante resaltarlo porque aunque es la rivalidad más añeja, el clásico y todo lo que tú quieras, había perdido sabor por precisamente lo que Correcto, acabas de decir, por una paternidad longeva, porque correcto, tenía muchos partidos aunque el último partido de Green Bay contra Chicago en Lambeau perdió Green Bay, que fue la temporada pasada, aún así había un dominio considerable, ¿no? Contra este equipo y ya los partidos no tenían tanto sabor fuera de hay que cumplir con la obligación de ganarles, ¿no? Pero esta correcto, vez, este juego, como dices, ¿hace cuánto que no sentías que iba a ser un juego difícil contra Chicago, ¿no? Y correcto, que, y que además tiene una importancia porque es un juego clave para buscar el campeonato divisional y también para tu aspiración de en qué sembrado de playoff vas a estar, ¿no? Entonces todo eso estaba en correcto. juego y también es parte de cómo se vivió ese partido, ¿no? Al menos así lo percibo yo también. No, sí, o sea, ese sabor especial no se sentía desde hace muchísimo tiempo. O sea, como que tú como aficionado de los Packers era un cheque al portador cuando veías el calendario. Decías, Chicago, check, era victoria asegurada. Y ahorita fue completamente diferente. O sea, decías, y los medios y los aficionados y todos era como, es el partido de la semana, es el partido que todos debemos de ver. ¿Por qué? Porque ya es un partido prácticamente de playoffs. O sea, se van a Ujú. volver a ver la cara dentro de 2 semanas, entonces había mucho morbo por ahí, porque los mismos aficionados nos encargamos de que se caliente el juego, ¿sabes? Los aficionados de los Bears decían, ahora sí, ahora sí, ahora sí tenemos equipo, y los de los Packers, pues nosotros es como de take it easy, seguimos siendo...
No, los aficionados de los Bears esta semana me recordaron, ya tenía yo mucho tiempo de no sentir realmente ni odio ni desprecio por ellos, ya lo sentía como el hermano menor, sentía un poco me sentía un poco condescendiente con ellos, pero recordé, esta semana me recordaron por qué los odiamos y sí Correcto, estaban muy, vaya, no siento que con esta derrota se hayan desinflado. Por el contrario, siento que ellos salieron como con un tipo de victoria moral, pensando que pues correcto. apenas si les ganamos en casa, ¿no? Supongo Ujú, que ya estaban acostumbrados a palizas y el apenas perder, pues es una cuestión que les hace sentir que no están tan lejos, ¿no? Estamos más o menos parejos. Pero bueno, ya se verá con la vuelta, ¿no? Pero correcto. perdóname, me decías del fútbol americano complementario, me parece es muy acertado tu comentario. Si quieres continuar con eso que estabas diciendo. Sí, amigo, nada más para, igual para complementar, venía diciendo que semanas atrás, o sea, al inicio de la temporada veíamos que Green Bay arrancaba los primeros, o sea, la primera mitad arrancaba muy potente y después se desinflaba el equipo, esas derrotas dolorosas contra Panteras y contra Browns, o sea, que fueron derrotas inesperadas, ¿no? O sea, que tú decías, ¿cómo es posible que vienes de demostrar que le ganabas a equipos que en teoría o en papel eran fuertes, contendientes, y luego te desinflas con equipos que pues en teoría o en papel no representaban algún peligro? Y luego el juego, por ejemplo, también con las Águilas, ¿no? Que fue un juego muy defensivo, un juego muy físico, pero que también se perdió por ciertos errores. Entonces tú decías, le falta, o sea, le falta cerrar los juegos importantes al equipo, y en este sí se vio. O sea, a pesar de que hubo un momento donde Chicago, recuerdo muy bien, fue el tercer cuarto que nos movieron la bola a placer, o sea, la defensiva ya estaba desgastadísima, ya estaba cansada, y luego con ese frío los golpes me imagino que han de ser tremendos, pero en el cuarto ya, o sea, Green Bay volvió a tener la pelota, volvió a las bases, volvió a darle el balón a Jacobs y cerró la defensiva, ¿no? O sea, la defensiva se fajó, y con esa intercepción de Keyshawn Nixon que cerró el partido, pues ya, y completamente, pero fue un juego muy duro, muy físico, que, que durante los 4 cuartos yo creo que Green Bay en ningún momento se vio con esos altibajos o esos bajones tan fuertes que le habíamos visto. No, sí, coincido contigo en todo. Fue un juego que sí fue muy retador, más de lo que, o bueno, no sé si más de lo que pensé. Yo esperaba un juego cerrado, pero creo que la ofensiva de Chicago estuvo muy bien. Em, También tienes mucha razón en el fútbol americano complementario, en que en las tres fases del juego Green Bay jugó bien, par de errores de nuevo en los equipos especiales, que sigue siendo el eslabón más débil del equipo, pero no ha costado partidos, no ha costado ahora ninguna situación negativa, más que algunos errores que aún deberían poder pulir. La ofensiva continuó jugando a gran nivel, que es lo que había quedado de ver en esas derrotas Eso, que mencionaste. La ofensiva era la que no caminaba y ahora correcto. ha agarrado una racha mira, siento que tienes razón que a partir del partido anterior contra Detroit se encendió otro nivel, ¿no? U otra intensidad, pero pues esta es la cuarta victoria consecutiva y yo siento que el equipo fue agarrando inercia, ¿no? Fue agarrando Correcto, sí, momentum desde esas victorias feas, si quieres, pero victorias feas contra Nueva York y contra Vikingos. Pero a partir de ahí empezaron a levantar y es mejor arreglar tus problemas ganando que perdiendo, que ¿no? perdiendo, correcto. El partido, de hecho, empezó muy cerrado, sin puntos en el Sí, primer cuarto, como lo vimos. De hecho, con una intercepción de Jordan Love, que fue el único error que tuvo en todo el partido y no costó realmente esa intercepción. Watson está on fire. sí, Si Jordan Love tremendo. está en buen nivel, es porque Christian Es Watson por también Watson, está. Sí, sí, o sea, correcto. es Sí. claramente el receptor uno, el arma Sí, aérea más peligrosa del equipo. Cuatro recepciones, 89 yardas, dos touchdowns, sí, dos juegos completamente. seguidos con más de 80 yardas. Es algo muy importante lo que está dando Watson, porque además ya no es nada más el arma vertical, el tipo te funciona en rutas cortas, te hace yardas después de la recepción, este, como lo vimos también en su segundo touchdown.
Entonces es un jugador que es clave, que su regreso marcó una pauta importante para la ofensiva. También lo mismo lo podemos decir de Jaden Reed, que más Él, discreto y todo, pero es su sí, primer juego de vuelta, correcto. que es muy importante Es que él que abrió haya los regresado. espacios, Luis. Él abrió los espacios para que Watson tuviera justamente esos, para que generara, o sea, lo que le aportó Jaden Reed es más opciones a Green Bay, a la ofensiva, ¿no? Eso fue lo que ayudó muchísimo. Y nada más para complementar tu comentario, Luis, me parece que Green Bay empezó a tomar su nivel en el momento más adecuado, al Ujú, final, ¿no? O sea, ujú. en los meses donde tú tienes que jugar tu mejor fútbol americano es donde mejor se está viendo Green Bay, ¿no? Que son los meses de noviembre y diciembre para llegar de la mejor manera a postemporada. De acuerdo, incluso me voy a salir un poco de los comentarios que iba a hacer del partido para hablar algo un poco más fuera del juego y recordar que el mes pasado había mucho fuego, por así decirlo, mucha incertidumbre, sobre todo molestia con el head coach y se Sí, con pedía Matt que LaFleur. se rindieran cuentas de Matt LaFleur Sí, y tal, pero pues el tipo... si alguien sabe, él ya tiene experiencia y él sabe cuándo tiene que llegar al mejor fútbol americano correcto. y su récord en diciembre es muy importante, es algo que Es habría que defender. Por eso, cuando estuvieron los cuestionamientos, yo dije, mira, primero que nada, ni de broma van a correrlo en plena temporada, sobre todo en una temporada donde apuestas al Super Bowl. En este momento no se ve como cuando la ofensiva estaba jugando mal en esas dos derrotas seguidas, pero ni de broma lo van a despedir porque eso sería tirar la temporada a la basura. Y sí, segundo, si lo despiden será una vez que acabe la temporada y se rindan cuentas, porque todavía correcto. faltaba todo este stretch de temporada y diciembre es el punto fuerte usualmente de Matt LaFleur. Entonces, nuevamente, y se acomoda con esta aura del Toyotatón Del de Jordan Toyotatón Love y tal, de Jordan Love. pero con este lore, ¿no? Del Toyotatón, pero en general LaFleur, su récord, tanto con Rogers como con Love, en diciembre es extremadamente ganador. Entonces, por eso es que siento que es lo que te aporta Matt LaFleur con alguien de experiencia que sabe cuándo el equipo tiene que dar su mejor cara, ¿no? Y es el foco. Otro que está también levantando, siento yo, las últimas semanas ha sido Josh Jacobs. Nada espectacular, esta ha sido una temporada bastante discreta para él, yo creo, pero tiene un par de actuaciones buenas, ¿no? A pesar de que está lidiando con una lesión de Con una rodilla. lesión. Sí. Sí, sí, y terminó con 86 yardas, 20 acarreos, un touchdown. Además, lo más importante para mí a resaltar de Josh Jacobs es que él fue la clave, la pieza clave en esa serie ofensiva donde los Packers se volvieron a poner al frente en el marcador y Correcto. fue gracias a un par de jugadas de Jacobs, donde sobre todo su acarreo de 21 yardas que se metió entre dos Bears fue una Entre los tres locura. defensivos, sí, claro, que Sí, hace el sí, recorte. Sí, 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 hace un parecía una recorte jugada muerta y él sacó muerta esas 21 yardas. completamente. Sí. Sí, y terminó bien esa serie con un touchdown de él. Entonces, fue más allá de los números que no son impresionantes ni nada, es que hace las jugadas en momentos clave. Y eso es parte de lo que también dices, ¿no? Encuentras tu mejor fútbol americano en este momento, ¿no? ¿Sabes, Sí. sabes un punto importante, Luis, rapidísimo, que a destacar en este partido? Yo creí que la lesión de Davonte Wyatt iba a pesar muchísimo en el equipo, porque era una pieza fundamental en el esquema defensivo de Hafley, pero regresó Quay Walker y parece que la ausencia no pesó lo que debería de haber pesado. O sea, la defensiva contra el acarreo que venía siendo el fuerte de Chicago, no se le permitieron jugadas explosivas a los dos monstruos que tienen como corredores los Osos de Chicago. Entonces, ese fue un factor importantísimo. Me parece que la defensa está jugando a un nivel espectacular y ya viene otra pieza que al principio de la temporada también había sido importante, bueno, que estaba empezando a elevar su nivel, que es Lucas Van Ness, ya está entrenando otra vez, parece ser que va a regresar ya, pero bueno, entonces yo creo que
recuperamos hombres en el momento que se tenía que recuperar, ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y todavía pueden, por ejemplo, activar a Martian Lloyd, que nunca lo hemos visto. Que nunca lo hemos Eh, visto. o sea, como dices, vienen, estamos tratando de recuperar o empezando a recuperar piezas importantes en un momento clave de la temporada. Me gusta mucho la anotación que haces de Wyatt, porque así podemos transicionar a la defensa y creo que tienes toda la razón en un sentido de que, o sea, tienes la razón, pero también a la vez yo pensaba yo pensaría más bien que el partido tuvo momentos donde el juego terrestre de Chicago sí se hizo sentir en cuestión de que ellos siguieron un guión que ha funcionado muy bien contra Green Bay Correcto, cuando lo pueden ejecutar, que es eh, series ofensivas largas y sostenidas que cansan a la correcto. defensa. Y eso fue clave. Yo creo Sí, que en la defensa, en la segunda mitad, en el inicio del tercer cuarto, no empezaron bien, concedieron una anotación y conversión de 2 puntos. Luego fue una locura la serie ofensiva de Chicago, donde consumieron casi la mitad del tiempo del del, cuarto cuarto sí, 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 y sí, sí, sí. arrastraron a la defensa hasta terminar en touchdown de Loveland, que empató el juego. Entonces, Sí, yo creo que sí, sí fue en ese tipo de cosas. Bueno, también para ser justos, ya le había pasado esto a la defensa de Green Bay aún con Wyatt, pero sí. es una estrategia que le funciona a las ofensivas rivales, el mantenerse con el ataque terrestre y ganando 3 yardas, 3, 4 yardas y llegar a una tercera y corto, y sobre todo a Ben Johnson, que es un tipo que siempre, que sabes que siempre se la puede jugar en cuarta y corto. Sí, Y entonces también aprovechan la velocidad de Caleb Williams y lo escurridizo que es. No se le pudo capturar completamente. más que una Mm, vez. sí, Y ya para el cuarto cuarto, en estas series ofensivas buenas que tuvo Chicago, empezaron a sacar a Williams de la bolsa de protección en jugadas de bootleg, donde se vio más peligroso, donde completó más pases, donde pudo escaparse más, donde se pudo salir de la presión. Fue un juego fue un reto importante este de la ofensiva de los Bears, que yo siento que, como dices tú, ya al final ellos respondieron con la jugada ganadora, pero igual esa serie ofensiva se veía muy peligrosa. O sea, correcto, sí, sí, sí. también siento que Ben Johnson pecó de novato por un par de cosas ahí. Por ejemplo, no siento que haya manejado bien el reloj en esa última serie. Sí. Y estaba acabándoselo de una forma, creo que innecesaria. Y segundo, también se hizo, yo siento que hubiera sido más efectivo para él apegarse al acarreo que, no sé, esa última jugada fue donde logramos la intercepción fue una arriesgada innecesaria, ¿no? Pudiendo haberse quedado con el juego terrestre. Fíjate, Luis, que me gusta mucho ver los análisis de estos comentaristas de programas de Estados Unidos. Analizaron esa jugada y fue la misma jugada con la que Bears le ganó a Eagles. Fue exactamente la misma jugada. Entonces, no sé si te percataste que LaFleur pide tiempo extra, Tiempo perdón, fuera, sí, sí es tiempo cierto, fuera, sí. pide Justo tiempo fuera después del porque tiempo fuera de los Bears. exactamente, porque él ya había visto la alineación y dice, o sea, ya ellos pues, tienen acceso a mucho más plataformas y mucho más contenido. Dicen que LaFleur le habla, o sea, bueno, se comunica con Hafley, le dice, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y Hafley le dice, sí, dice, es lo mismo que con la jugada con la que le ganaron a las Águilas. Y tú ves y te pasan el resumen, pasan las dos jugadas y es exactamente la misma, nada más que ya estaba preparado Green Bay justamente, ya había visto la formación que le había presentado Ben Johnson y no se la o sea, o sea, no se Sí, la sí. comieron, dirían por ahí. Sí, sí, además de que este duelo era, Ben Johnson ya le había comido el mandado el año pasado a Hafley en al Sí, menos una ocasión, y en general también a la pues a flor, la o flor, sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, es no voy a decir venga, una revancha una revancha, que sí, pudieron correcto. tomar. Se ve que estaban muy preparados para este partido, sin duda, muy estudiado lo que ha estado haciendo Ben Johnson, que de nuevo, buen trabajo. Caleb Williams creo que ha mejorado algo. No me parece
que sea el gran quarterback que los Bears creen, pero hay jugadas donde te demuestra que es una locura su talento, Sí, ¿no? Ese pase de sí. touchdown, el primero que se le va entre las manos a Nixon, es una locura. Entonces, bueno, es un reto que se viene nuevamente en la temporada, ¿no? Ya para cerrar este punto y transicionar al siguiente, quisiera preguntarte, mira, considerando el resto de calendario que queda, ¿no? Broncos, Chicago, visita a Chicago, recibimos a Ravens y visitamos y a Minnesota. correcto. Considerando todo esto que queda, que no es un calendario tan fácil, todavía este partido, ¿qué sensaciones te dejó en cuanto a qué es lo que tiene que mejorar todavía el equipo? Yo creo que siento esas faltas de atención que ciertos jugadores pueden llegar a tener. Por ejemplo, Nixon se salvó por la intercepción que hizo al final, pero luego esa falta de atención, esos detalles tan finos que luego se tiene, o sea, Nixon había tenido un partido para el olvido, o sea, le habían marcado varias interferencias de pase en terceras oportunidad que fueron clave, que permitieron un avance considerable, que terminaron en jugadas explosivas después para los Osos. Eh, Evidentemente, esta parte de la defensiva también, donde sí se ha visto muy bien, pero bueno, no me gustó cómo arrastró el equipo de Chicago durante ese tercero y la mitad del cuarto cuarto. Eh, la ofensiva siento que sí ya agarró mucho nivel, o sea, ya hay jugadas mucho más explosivas, ya es mucho más vertical, o sea, ya te digo, yo creo que el cambio de mindset vino a partir de la victoria con Detroit, donde LaFleur fue arriesgadísimo, donde se la jugó en cuartas oportunidades un par de veces y las ganó. O sea, otro dato también importante que vi fue cuando los challenges que tiene LaFleur también por lo regular siempre los pierde y esta vez Sí, los ganó. Entonces, yo creo que el equipo ya está puliendo esas cositas o esos detalles finitos que nos costaban a veces partidos, pero en general yo me voy con muy buenas sensaciones. La verdad fue un partido que me dejó un gran sabor de boca y bueno, ya el resto del calendario, como tú dices, no es un calendario sencillo, pero sí es un calendario que creo que podemos manejar muy bien. sí, de acuerdo. Par de anotaciones nada más en lo que comentas de los retos de la Fleur. Fíjate que no sé cómo se toma ese reto que hizo cuando cuando retó que había sido un fumble de Loveland, me parece, Correcto. provocado por Evan Williams y terminaron marcando incompleto, que me Completo. pareció una locura de llamado, pero ok, es lo que es. Pero no sé si eso se puede considerar como que ganó el reto, porque creo que en realidad no. Sí hizo que Sí, cambiaran la decisión, pero no a su exactamente. favor. Correcto. Y, y por otro lado, la otra anotación que me gustaría decir es que de Nixon estaba teniendo un mal juego, sobre todo porque por indisciplinado, porque Correcto. cometió dos castigos de falta personal. Uno fue un face mask y el otro fue ese rigorista, la verdad, Sí, que a mí también se me hizo de muy excesivo. foul personal, ¿no? Cuando lo habían a él ahorcado. Correcto. Entonces, bueno, es lo que es, ¿no? Yo creo que los oficiales en este juego pasado fueron terribles, fue un partido muy mal arbitrado, pero bueno, no afectó al final a Green Bay. Pasando ahora sí a esta siguiente semana, me gustaría empezar con un poco de contexto de cómo arranca Green Bay la semana, ¿no? Y para eso siempre repasamos movimientos de roster y reporte de lesionados. Voy a comentar unos movimientos de roster que ya fueron de la semana pasada, pero no los pude comentar la semana pasada. Recordemos nada más que Green Bay cortó al receptor Malik Heath, que ahora está en Atlanta, para poder Correcto. activar al perdón, a Jaden Reed de la reserva de lesionados, mandaron a la reserva de lesionados a Wyatt y firmaron al tackle defensivo Quinton Bohanna, cortado por los Seahawks. Antes también habían firmado a otro tackle defensivo, a Jordan Riley, de la escuadra de prácticas de los Giants, ambos tackles defensivos de más de 320 libras. Y interesante, Jordan Riley fue activado para el juego contra Chicago días de haber sido contratado
y dejaron a Nasir Stackhouse sin jugar en este partido. Entonces, más o menos por ahí vienen los tiros con lo que pasa con Stackhouse, ¿no? El novato tackle defensivo. Ahora, hoy, el día de hoy que se está grabando este episodio, solo tenemos acceso al primer reporte de lesionados de miércoles. Es un reporte de lesionados bastante extenso, como siempre, como cada Como semana. siempre. Lo bueno es que solo un jugador no entrenó. Lo malo es que ese jugador fue Josh Jacobs, que Josh Jacobs. sigue curándose de su lesión de rodilla. Los demás jugadores son jugadores que ya vienen acarreando algunos problemas, pero que entrenaron al menos en capacidad limitada, ¿no? Javon Bullard con su lesión de tobillo, Kingsley Enagbare en la rodilla, Matthew Golden con su lesión de muñeca, Jordan Love el hombro, pero él entrenó full, Jaden Reed el hombro, Jordan Riley también reportado, recién llegó y llega con un golpe en la rodilla, participación limitada, Zach Tom la espalda, Lucas Van Ness, lo que ya mencionabas, regresó a entrenar de manera limitada. Christian Welch también aparece en el reporte de lesionados con conmoción, pero él entrenó de forma limitada. Y también importantes dos receptores más que están ya entrenando, Dontavion Wicks, que no Y se perdió el partido pasado, pero estaba en duda, y Savion ujú, Williams, que sí se perdió el Savion partido Williams. pasado. Sí. Entonces, bueno, Savion podría regresar, ¿no? Todos Y que estos también son, perdón, dime. sí, que justamente le da todavía más y más armas a la Flor, ¿no? O sea, son armas ofensivas que tienen diferentes características, ¿no? Ujú. Sabian Williams, que lo ha utilizado mucho, más como corriendo, casi no lo utiliza como un arma para pases, lo utiliza mucho en esta jugada que, ay, se me El olvida jet sweep, ¿no? el jet sweep, perdóname, el jet sweep Ujú. lo utiliza mucho en ese tipo de jugadas y al que donde yo sigo sorprendido, amigo, y no sé si toda la nación Cheesehead comparte esta opinión conmigo, es yo no entiendo por qué a Matthew Golden no lo han utilizado como lo deberían de utilizar. O sea, fue tu primera ronda, venías de tantos años, jamás haber seleccionado a un receptor o un arma ofensiva y no lo estás utilizando. O sea, no sé si no cabe en el esquema, no sé si hubo ahí un problema después de que reclamó, que según hasta borró su Instagram, no sé, bueno, ya sabes, ¿no? Cómo se hacen ciertas novelas, pero sí me extraña mucho esa parte de Matthew Golden. Sí, y no eres el único, creo que hay un sentimiento generalizado de eso, pero yo no veo nada ni malo ni muy raro, porque es un novato al cual no se le necesita cargar con demasiada responsabilidad, ni él tiene que cargar con el peso de la ofensiva, habiendo, por ejemplo, el inicio de la temporada a Jaden Reed, que estaba cumpliendo con el papel y que él podía cargar con ese peso, y Ujú. ahora lo hace Christian Watson. Entonces, yo donde sí veo bueno, puede haber algo, puede estar haciéndose algo más, es que le den más toques, pero siempre es Correcto. difícil construir o diseñar jugadas específicas cuando tienes que darle el balón a un Christian Watson, a un J.D. Reed ahora, pon tú en menor medida a Romeo Dobbs, pero Dobbs es tu válvula de seguridad en tercer down. Correcto, sí. Wicks, que ya tuvo un buen partido, ¿no? Este partido contra Detroit, ¿no? En un momento importante. Entonces, Sí, no necesitas cargarle realmente la responsabilidad a Matthew Golden, esta responsabilidad que viene con la etiqueta de selección de primera ronda. Y quizá también Matthew Golden está todavía aclimatándose al sistema, generando química con Jordan Love, etcétera, ¿no? O sea, yo siento que hay muchos factores que que influye en el por qué no vemos tanto a Matthew Golden. Pero sí es un buen punto y es un reclamo que en general la afición hace, que ¿no? la fecha, sí. Ahora, pasando ya de lleno el juego contra los Broncos, me parece que es un poco temprano en la semana, pero ya se pueden pues analizar algunos puntos, ¿no? Como algo de contexto, pues los Broncos llegan con el mejor récord del NFL, Correcto. acumulando 11 victorias y solo 2 derrotas, y tienen una racha de 10 ganados consecutivos, no pierden desde la semana 3. Su defensa carga con la mayoría del equipo y en números estamos similares en la defensa, pero ellos lideran en dos categorías. Son la defensa líder en sacks y En por sacks, mucho
tienen 55 capturas, 11 más que el número 2, y también son Correcto. líderes en yardas por acarreo permitidas. Ningún otro equipo permite menos yardas por acarreo, y son la segunda mejor defensiva en la liga con 13 touchdowns permitidos por pase. O sea, hay mucho que analizar de esa defensa. Bo Nix, su quarterback, ha tenido un buen salto en su segundo año, tiene casi 3,000 yardas, 19 touchdowns, 9 intercepciones. Eh, pero es interesante que a pesar de todo esto, los Packers salen como favoritos Como según las favoritos. casas de apuesta y como Sí, visitantes. correcto. ¿Qué lectura le Sí, das tú? fíjate que es un punto bien importante porque durante el transcurso de la temporada y analizando la conferencia americana y la conferencia nacional, tú ves una conferencia americana donde no le crees a los equipos, ¿vale? O sea, tú ves el récord y los calendarios, o sea, es una conferencia americana deslucida, por así decirlo. En cambio, tú ves la conferencia nacional y todos los equipos, o sea, tienen récord, o sea, la conferencia este, ¿no? Donde están los Rams, la conferencia norte, donde están los Packers, o sea, todos tienen más de 9 victorias. Y los enfrentamientos o los matchups que han tenido en esta conferencia, evidentemente hay mucho mayor nivel. O sea, se han enfrentado, Green Bay se ha enfrentado, yo, a mi parecer, a rivales de más peso que Denver, ¿no? O sea, la defensiva es brutal, o sea, ahí sí no debato nada, tú lo decías, ¿no? Es la defensiva con la mayor cantidad de sacks, 55 contra 33 que tiene Green Bay, o sea, es Ujú. una diferencia importantísima. Sí, Eh, es casi el no, doble, o sea. es casi el doble, o sea, exactamente, ¿no? Y ese front seven que tiene también la defensa Eso. de Broncos es brutal. No tanto así la secundaria, pero sí el front seven o sea, el pass rush que va, que muerde, que te genera presión, ¿no? O sea, que genera presión al coreback. Es muy importante ese matchup que va a tener Bueno, Green que la Bay. secundaria la secundaria de los Broncos tiene un shutdown corner que es tal vez top 3 de la liga en Patrick Surtain. Pues sí, Em, pero sí coincido en algunos puntos. Fíjate que difiero un poco en lo que decías de que es perdona, me olvidé la palabra que usaste, pero que no le crees a los ya, contendientes de la sí, americana. de la Yo pienso americana. que yo más bien lo veo como que la conferencia americana se está renovando y como nuevos equipos están surgiendo, ahí viene el factor de incredulidad, pero Correcto. no significa que no sean buenos, sino que como que se está renovando de la vieja guardia. El único que permanece ahí es Buffalo. Y Buffalo Búfalo. no ha ganado nada, o sea, y siempre es contendiente, pero nunca llega, y ahorita le están comiendo el mandado los Patriotas. Entonces, pues sí, yo creo que es más bien una renovación de la conferencia. Y la mayoría de ellos están pues sorprendiendo, ¿no? Porque las expectativas eran menores. No solo Patriotas, también yo creo que Jacksonville me está sorprendiendo. El levantón que está dando Houston. Por supuesto Denver, ¿no? Entonces, yo creo que Denver donde sí coincido bastante contigo es que su calendario no ha sido tan retador, vamos a decirlo así. Correcto. Y sobre todo creo que tiene muchas victorias, lo mismo que yo dije en el podcast pasado previo a Chicago. No tengo el dato de cuál es el diferencial de puntos de Denver. El de Chicago era de apenas +6 con 9 juegos ganados, pero Denver ha ganado muchos juegos por un margen muy pequeño. O sea, le Sí, ganó apenas por 2 puntos a los Jets, le ganó por 1 punto a Gigantes, le ganó apenas por 3 a Texans, le ganó apenas por 3 a Raiders en ese juego insufrible de jueves por la noche que tuvimos, le ganó apenas por 1 a los Commanders. O sea, es un equipo que ha tenido, hay mucho valor en saber cerrar un juego o en ganar de partidos cerrados, pero pues eso no es tan sostenible, ¿no? Y ya una racha de 10 partidos ganados, con varios de esos partidos ganando por la mínima, me parece que no es tan sostenible y Green Bay viene en una buena racha, ¿no? Yo creo que
Me gustaría escuchar tu opinión de cuáles serían para ti los matchups más importantes a seguir en el partido. Mira, uno de los más importantes, y es lo que estaba estudiando, va a ser justamente ese pass rush contra la línea ofensiva. La línea ofensiva de Green Bay ha permitido durante la temporada 18 sacks solamente. O sea, han capturado a Jordan Love solamente 18 veces, que es en esta temporada es de las defensivas, o sea, Jordan Love es el quarterback dentro de los que menos han capturado, ¿sabes? Durante toda la temporada. Es top 5, leí que era top 5 esta línea ofensiva, ¿no? De los que habían permitido. Pero enfrentas a la que más capturas tiene, ¿no? Entonces, ese va a ser un matchup bien importante, ¿no? O sea, la presión. Y ya vimos que también a Jordan Love, cuando sí le llegas a meter presión, ya lo hemos visto, o sea, sí también comete errores, entonces eso también va a ser bien importante, la protección y el tiempo que le puedan dar a Jordan Love para desarrollar las jugadas. Otro punto también, otro matchup clave me parece va a ser eh, el juego terrestre de Green Bay, o sea, tiene que establecerlo, ¿no? O sea, Green Bay si quiere ganar el partido tiene que establecer el juego terrestre con Jacobs y las jugadas explosivas con Watson, ¿no? Porque como bien decíamos, sí tienen a Patrick Surtain, que es un jugador clave, que es de los mejores de la liga, pero en general toda la parte de la secundaria no es como dentro de las top que puedas haber. Y ese matchup, yo creo que ahorita con todas estas armas que tenemos a la ofensiva y la explosividad que está teniendo Watson al cierre de la temporada, me parece que es donde nosotros podemos tener esa ventaja. Sí, fíjate que del matchup clave que mencionas del juego terrestre contra, vamos a decir, su front seven, ese yo siento que es donde más desbalanceados estamos, digamos, en contra, porque como dices, la línea ofensiva de Green Bay está siendo top en protección de pase. Ha tenido buenas actuaciones en protección de pase casi toda la temporada, pero ha quedado mucho de ver en bloqueos para juego terrestre. Ha mejorado un poco, sobre todo porque ya está más estable con Anthony Belton en la posición de guardia De derecho guardia, y con ¿sí? el cambio de centro forzado que tuvimos que hacer porque siendo justos, yo creo que Elton Jenkins estaba quedando a deber un poco como centro, pero ahí es donde más desventaja veo que tiene Green Bay. El establecer la carrera va a ser muy, muy retador porque, como decía, los Broncos son un equipo, la mejor defensa en yardas por acarreo permitidas, solo Sí. un promedio de 3.9. Y me parece que poder establecer el juego terrestre, pues no, yo no digo que no lo intentes, hay que intentarlo porque eso es lo que mantiene a tu ofensiva multidimensional y Correcto. abre los espacios para las jugadas explosivas, pero puede ser que Green Bay caiga en algún momento de desesperación porque no funcionen las jugadas por carrera, ¿no? Y lo peor sería tener yardas negativas, ¿no? Y poner a la ofensiva en situaciones de tercera y largo, que es donde vienen, donde se aprovechan los Broncos para conseguir sus capturas. Y fíjate, bueno, ahorita que mencionas ese dato de terceras oportunidades, también es- me puse a hacer la tarea, amigo, y también Green Bay es Es de la los mejor equipos, ofensiva en es tercera la mejor oportunidad. ofensiva que en tercera oportunidad. Entonces, ese también va a ser, te digo, o sea, están muy iguales, o sea, en ese tipo de matchups creo que estamos muy iguales, pero yo, a mi parecer, y analizando del por qué creo que Green Bay sale como favorito, yo creo que me quedo con esa parte. ¿Cómo Green Bay sí, ese diferencial de puntos sí o sea, sí lo tiene mucho mejor Green Bay que Denver? Eh, y no, o sea, siento que todos se elevaron el nivel en el momento que tenían, ¿sabes? O sea, yo a Broncos sigo sin creerle y por lo mismo, o sea, por lo que ya he comentado, o sea, el calendario a mí no me parece que Broncos, o sea, sí comparto contigo que están emergiendo nuevos equipos, pero al final del día, pues, enfrentarte a equipos ya probados, pues te da otra dimensión, ¿sabes? Entonces,
yo creo que por eso es que también las casas de apuestas dan como favoritos a Green Bay, porque es un equipo ya con mucho más experiencia. Y Jordan Love está en un nivel elite. O sea, la verdad está jugando a un nivel muy alto. Sí, de acuerdo. Y mira, comparto, creo que ya entiendo mejor lo que dices con el tema de incredulidad, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que Broncos sea un buen equipo esta temporada y que va a estar en playoff, que va a ganar su división, seguro, Sí, pero, segurísimo. pero ya de ahí a que sea un contendiente serio a llegar al Super Bowl, ahí no lo creo. Por ende, no creo que sea el mejor, aunque tiene el mejor récord, no creo que sea el mejor equipo de la conferencia. Si llegase a toparse con Bills en final de conferencia o en juego divisional, no creo que salga y es el factor de experiencia que estás diciendo, ¿no? Equipos probados. Bills puede ser un equipo probado, ¿no? Sí, en esa parte concuerdo contigo. Y también por eso supongo que tienes razón en el análisis de las casas de apuestas. Yo creo también que otro, digamos, desempate o que nos pone en la balanza a favor, es que si yo, es que el duelo Jordan Love con este nivel Toyota Ton contra Sí, esta defensa, este front seven que es muy bueno, muy bueno, es tal vez el matchup clave. Porque correcto, del otro lado, nuestra defensa contra la ofensiva liderada por Bo Nix, me parece que ahí Green Bay tiene una ventaja correcto. considerable. El único punto que hay que ser muy cuidadosos es el defender la carrera, porque su corredor RJ Harvey me parece ha tenido buenas actuaciones Buenas actuaciones, sí, sí, sí. y no pudiera, bueno, pudiera hacernos daño con ese mismo, sabes, con esa misma estrategia que ya hablamos, ¿no? Ofensivas largas y sostenidas para cansar a la defensa Sí. y además mantener a Jordan Love en la banda, ¿no? Para evitar muchas series ofensivas de Green Bay. Pero yo creo que ahí es donde Green Bay tiene la ventaja. Yo creo que la ofensiva de Denver sí es inferior a la de Green Bay y por ende nuestra defensa pues va a ser, pues, le va a complicar mucho el día a Bo Nix, no lo dudo. Y pudiéramos conseguir algunos errores de Nix en ese partido. No sé si quieras agregar algo más de tu análisis de este juego. Sí, solamente, fíjate, me gustaría recalcar esto que creo que como todos aficionados nos hemos sentido muy, yo sí lo voy a decir, robados por, por lo que no se le ha marcado a Micah Parsons. O sea, la verdad, o sea, Buen punto. son, Sí, o sea, Micah es el jugador que más doble cobertura le hacen y hay evidencia tan contundente de cómo lo maltratan, o sea, cómo sí son holdings que a plena vista tú, sin ser a lo mejor un aficionado que está, tú dices, esto, ¿a poco esto se puede, no? O sea, porque lo ahorcan, lo jalan, o sea, y no lo marcan, ¿no? Y eso ya es un problema porque, pues no puedes competir así, ¿no? O sea, es una desventaja para tu defensiva, porque evidentemente sí es un monstruo Micah Parsons, pero pues cuando juegas y no te marcan lo que te deben de marcar, pues quedas completamente desfavorecido. Entonces yo creo que eso es un punto importante que también hay que resaltar sí, de acuerdo contigo, gracias por traerlo, porque sí es un punto que ha sido muy evidente en varios juegos ya, o sea, en toda la temporada, de hecho. en toda la Como dices temporada. tú, hay evidencia contundente que incluso cosas similares se le marcan a otros jugadores y a Maika no. Y sí, o sea, y yo no creo que sea, vamos a decir, no me pongo yo conspiranoico ni mucho menos, no creo No, que no, 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 sea no. algo en contra de Parsons específicamente. Pero sí es una manera de oficiar el juego muy detrimental para alguien como Parsons, ¿no? Es más o menos parecida a la tendencia que se veía con los Chiefs, con sus false starts no marcados. Algo muy parecido pasa con Ujú. estos holdings no marcados a Micah Parsons en específico. Y sí, espero que ya en este punto no tengo muchas esperanzas de que reviertan su manera de oficiar a Parsons, porque a Sí, pesar de eso ha conseguido 12 sacks y medio, a pesar de eso sigue afectando el juego.
creo que su impacto estuvo más limitado en este último partido, pero estuvo ahí, generó las presiones, Correcto. y no dudo que vaya a seguir haciendo lo mismo, ¿no? En este partido. Entonces, sí es un punto importante el que destacas de cómo no le marcan casi nunca holdings en contra a Micah Parsons, ¿no? Bueno, perdóname, a favor a Micah Parsons. Eh, pero sí, entonces, Salva, ¿cuál es tu predicción del marcador de este partido? Mira, si yo me voy a ir por las bajas, o sea, porque siento que es un juego, va a ser un juego muy físico, va a ser un juego de defensivas, va a ser un juego de pocos puntos. O sea, yo creo que van a dominar las defensivas, evidentemente. Eh, yo estoy viendo un marcador 23-20 a favor de los Packers. O sea, veo una diferencia de a lo mucho un gol de campo. O sea, de verdad sí lo veo con bajas, porque ahí es la clave. O sea, esa va a ser la clave. O sea, va a ser un juego completo. ¿Sabes cómo se me figura el partido, amigo? Siento que es muy similar al que tuvimos contra Filadelfia. Muy físico, Oh, de muy pocos puntos, de cero explosividad, donde, pues sí, donde las defensivas fueron las que marcaron el ritmo del juego. y las diferencias fueron las jugadas explosivas. Em, Exactamente. pero bueno, ojalá que no nos metamos en ese terreno. Mira, todo lo que dices me cuadra, me hace sentido, pero ojalá que no nos metamos en ese terreno porque realmente, bueno, un dato importante es que Green Bay ha ganado todos los partidos donde ambos equipos anotan al menos más de 20 puntos. Y Ujú. eso, la única excepción ha sido ese juego contra Vikingos, que estuvimos a punto de blanquearlos. Correcto. Pero sí, es importante destacar que Green Bay tiene que meter más de 20 puntos usualmente para poder ganar. Eh, Cuando no lo hace, no gana. Y Sí, por correcto. eso, y bueno, eso no está peleado con la predicción de las bajas. Siento yo pues sí, también me suena, pero estaba revisando que las bajas están en 43 y tú le pegaste justo al número, o sea, tú Sí, llegaste even, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, yo pensaría que, yo de hecho, antes de que dijeras esto, que me haces dudar de lo que había pensado, pero mi marcador oficial, original que iba yo a decir, era un 28-24, algo así, pero es que tienes razón, o sea, va a ser un juego físico. Yo espero que no vayamos al terreno tan extremo como el de los Eagles, pero, eh, pero sí, yo creo que entonces va a ser un juego de menos puntos. Posiblemente me quede más con un 24-21, algo así, que eso algo cubriría así. altas. Pero sí, Sí, es una buena. Sí, es un buen punto el que mencionas, ¿no? Ese va a ser el tipo de juego donde las defensas van a dominar y donde las ofensivas van a tratar de maximizar sus oportunidades. correcto. Em, yo creo que Green Bay, por su parte, va a intentar maximizar las oportunidades con jugadas explosivas y a su vez Broncos va a intentar maximizar sus oportunidades con series largas y sostenidas que cansen a la Correcto. defensa. Pero bueno, se nos viene un partido muy interesante. A pesar de que pronostico victoria de Green Bay, no estoy muy confiado. Este pudiera ser el último juego que yo diría, bueno, este pudiéramos perderlo. Pero bueno, yo Sí. espero que lo ganemos, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, Salva? Pues yo creo que eso, amigo, o sea, yo creo que en lo que resta del calendario, los matchups más complicados, diría, que nos quedan es evidentemente esta es una prueba durísima para el equipo. Contra Chicago, pues ya nos medimos, luego Ravens viene, pues no, A la Lamar baja. Jackson viene a la baja, y luego Vikingos, pues ese que creo que sí es un cheque al portador. Entonces, yo creo que podemos estar soñando, si nos vemos entusiastas, en que podamos todavía alcanzar ese seed número 1 de la conferencia, pero va a estar, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que jugar un fútbol complementario esto en lo que resta de la temporada, o sea, tenemos que ser muy finos en esos últimos detalles y creo que yo sí me siento confiado, esperanzado que podemos llegar a la postemporada con un nivel muy alto y hacer un papel muy digno. Sí, creo que, o sea, sí nos veo
sí contendientes, ¿eh? O sea, sí siento, o sea, sí nos veo ahí. Sí, yo también, pero ya nos metimos un poco más a algo, no diría escabroso, pero digamos que más fuera del alcance de lo que estábamos Sí, analizando en términos de un futuro próximo, ¿no? Pero sí, yo también nos veo contendientes y coincido con más o menos como tú anticipas que va a acabar la temporada. Y bueno, Cheeseheads, pues con eso llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias, Salva, por acompañarnos y compartir tu análisis. Fue un gusto tenerte en el podcast y esperamos que podamos volver a colaborar en el futuro. También gracias a todos ustedes, Cheeseheads, que nos escuchan semana a semana. Si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse, déjenos un comentario, compártanlo con otros fans de los Packers. La próxima semana creo que será el último episodio que pueda hacer en este año 2025 porque no voy a estar disponible en la semana de Navidad. Así que pues nos escuchamos la próxima semana. Salva, si quieres compartir con la audiencia dónde te pueden seguir o dónde pueden conectar contigo, por favor, este es tu espacio. sí, claro que sí, Luis. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, muy agradecido a toda la nación Cheesehead, pues igual encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, en las redes sociales, pues Salvatore León, así me encuentran. Igual soy aficionado de Hueso Colorado, Cheesehead, para toda la vida, pero sí, ahí me encuentran en Twitter, en Instagram, es donde más estoy ahí activo. Perfecto, Salva. Pues nuevamente muchas gracias y como siempre, Cheeseheads, go Pack Go.